Semilla de las aguas cósmicas. Plutón en Piscis. Llegamos al último video de la serie sobre Plutón en su paso por los 12 signos para cerrar este gran ciclo que finaliza con el signo de Piscis. Piscis es el último signo del zodíaco, simboliza la síntesis, la conclusión de un proceso en el cual es necesario la integración de las 11 etapas anteriores representadas por los 12 signos en su conjunto. Elegimos este título como símbolo de la semilla que germinará en el nuevo ciclo que comienza con Aries. Y Plutón conmociona las aguas de Piscis, lo inconsciente colectivo, y hace emerger arquetipos en la conciencia colectiva. Vamos a estar repasando el ciclo de Plutón de 240 años, su significado profundo y lo que representa como ciclo de desarrollo en 2 etapas simbolizadas por los 12 signos. También vamos a estar analizando lo que nos dejó el último paso de Plutón por este signo, los hechos históricos que fueron sucediendo a lo largo del tránsito, para finalizar con la carta natal de un personaje notable que naciera justamente con la posición de Plutón en Piscis. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bien, recién comentaba que este es el último video de la serie y a modo de cierre queríamos hacer un repaso sintético de su recorrido por los 12 signos como proceso integral. Si no viste los videos anteriores, este repaso te va a orientar un poco en forma general para comprender las nociones básicas de la influencia de este planeta transpersonal, pero te recomendamos ver cada uno de los videos de esta serie en el caso de que estés interesado o interesada en profundizar acerca de las implicancias profundas que tuvo este planeta y su paso por cada signo. Lo puedes encontrar en la lista de reproducción que hicimos especialmente para esta serie. Ahora, recapitulando acerca del simbolismo de Plutón, en la mitología griega, estaba representado por el dios Hades, el dios del inframundo, de los mundos subterráneos, a donde iban a parar las almas luego de dejar este plano, el plano físico. Y análogamente, al ser el último planeta de nuestro sistema solar que conecta con las dimensiones más desconocidas y misteriosas del universo exterior, simboliza lo más desconocido del universo interior, lo que en la psicología de Jung se conoce como las profundidades de lo inconsciente colectivo. Como arquetipo, como proceso, rige en cualquier ámbito o nivel de la experiencia, tanto en lo personal como en lo colectivo y también histórico, la transmutación como proceso, la regeneración, también la descomposición y la posterior vivificación. Podemos relacionarlo con la muerte como el fin de un ciclo y el renacimiento como el inicio de un proceso nuevo. Y según esta perspectiva, la muerte solo representa el paso a una nueva forma de vida, así como debe morir la oruga al envolver todo su cuerpo en un capullo de seda para convertirse en mariposa. En este sentido, Plutón representaba para los griegos, ¿no?, los diferentes nacimientos en el ser humano, conocimiento esotérico que tenían todas las culturas antiguas en realidad. Uno es el nacimiento físico, obviamente el biológico, pero también está el nacimiento psicológico, relacionado con el proceso de toma de conciencia de que no somos solamente un cuerpo físico. Y luego estaba el tercer nacimiento, el nacimiento espiritual, que era el nacimiento a un nuevo estado de conciencia que está más allá de los límites de la conciencia común y corriente que todos tenemos, donde el ser humano adquiere otra percepción de la vida y de la existencia. Exacto. Y como fuimos comentando en esta serie de videos, Plutón es el planeta que hace los cambios profundos, colectivos, cambios que van a marcar la historia conjuntamente con los otros 2 planetas transpersonales, Urano y Neptuno, que son los planetas del inconsciente colectivo. Estos planetas producen las grandes transformaciones históricas, particularmente cuando hay configuraciones especiales entre ellos, lo que produce las grandes crisis, los grandes cambios a nivel colectivo de la humanidad. Es muy interesante estudiar la historia tomando en cuenta el movimiento de estos 3 planetas para ver cómo fueron generando los diferentes ciclos, cómo energías que están por detrás dirigen todos los procesos de cambio. Volviendo a Plutón, los impulsos hacia la trascendencia, hacia ir más allá y entrar en contacto con lo desconocido, también forman parte del arquetipo de este planeta. Plutón tiene que ver con todo lo subterráneo,
lo que surge de las profundidades, lo más oculto, o lo que no está tan a la vista en primera instancia. En lo que respecta a la naturaleza, por ejemplo, rige el petróleo, que es el producto de los restos fósiles acumulados bajo tierra durante millones de años. También la energía atómica y la energía nuclear. Y en lo psicológico, es la energía que muestra todo aquello que permanece bajo la superficie durante un tiempo y luego sale a la luz. En los mitos aparece también como el planeta que daba la iniciación, la transformación, pero una transformación radical, total, donde ya no hay vuelta atrás una vez que se entra en contacto con esta energía. Ahora, en una carta natal, su influencia está muy alejada de nuestro control consciente. Por lo general, busca mostrarnos algo que necesitamos transformar para continuar con nuestro proceso de evolución y en definitiva se encarga de que lo hagamos, porque nos somete a un proceso de purificación psicológica, según cual sea su posición en nuestra carta, aunque no funciona tanto a nivel individual, sí va a indicar, sin embargo, un tipo de compulsión u obsesión que va a manifestar en definitiva como un pedido de transformación profunda y que en la medida de que no nos concienticemos de esta demanda inconsciente, esto puede producir una serie de procesos psicológicos muy críticos o muy complejos. Pero bien, yendo más a lo que representa al ciclo de Plutón estudiado como 12 etapas progresivas, podemos aplicarlo a cualquier proceso. Obviamente no podemos aplicarlo al término de una vida humana, debido a que su ciclo excede el tiempo de vida de una persona. Recordemos que Plutón da un giro completo alrededor del zodíaco en alrededor de 240, 250 años aproximadamente, pero sí podemos proyectarlo en lo que tiene que ver con el proceso histórico a nivel de la conciencia colectiva de la humanidad. O en astrología mundial también se puede estudiar sobre la carta de un país, por ejemplo, o una institución o una organización. Ahora, en lo que respecta a la conciencia colectiva, que es el ejemplo más claro que podemos escribir, Plutón, en este caso, en su recorrido por cada signo, va haciendo emerger cuestiones del proceso histórico que son necesarias que salgan a la luz en un momento determinado, porque el programa del logos histórico así lo tiene definido para que la humanidad pueda continuar con su proceso de evolución. Así, por ejemplo, siempre que Plutón transite por el signo de Aries, el primer signo del zodíaco que da inicio a un nuevo ciclo de acción, la transformación vendrá dada a través del surgimiento de un nuevo orden histórico, político y social para la humanidad. Exacto. En Tauro, signo de tierra, signo de producción material y del dinero, va a marcar una transformación a nivel de las estructuras y las formas económicas que la humanidad tendrá que utilizar. Luego, el tercer signo, Géminis, signo de aire, de la comunicación y las ideas, tendrá efecto principalmente a nivel de la mentalidad colectiva, también en los conocimientos y en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y transporte, con la posible aparición de nuevos inventos, por ejemplo. En Cáncer, cuarto signo, signo de agua, de los sentimientos arraigados en la tradición, Plutón va a traer una transformación a nivel de los valores basados en el hogar, la familia y la tierra como patria. Ya en Leo, signo del liderazgo nato, la transformación de Plutón va a estar dada en relación con las estructuras de poder. Es decir, nuevas estructuras de poder pueden surgir y de gobierno con este tránsito, ¿no? Después en Virgo, como signo de tierra, signo que tiene que ver con el trabajo y la salud, también está relacionado con el pensamiento científico y el comercio, por estar regido por el planeta Mercurio. En este caso puede indicar una época de gran transformación en este aspecto. Posteriormente en Libra, ya en la declinación del ciclo, en este signo de aire que simboliza la justicia, las asociaciones y las relaciones humanas, los cambios que estimula Plutón en este signo pueden producir o pueden traducirse como el surgimiento de un nuevo sentido de justicia, cambios en los sistemas de leyes también, por ejemplo, y en las relaciones internacionales entre los países. Muy bien, llegando a Escorpio, signo de agua muy intenso, signo de la regeneración, regido justamente por Plutón. Es lo oculto, también representa el poder, y aquí el paso de este planeta puede sacar a la luz cuestiones que hasta el momento estaban vedadas para la humanidad o que eran consideradas como tabúes. Pueden salir a la luz ciertos temas que antes permanecían ocultos
de las estructuras de poder de una época o en lo psicológico pueden dar una crisis respecto a las creencias sobre las cuales se apoya la humanidad. En Sagitario es el 9º signo, signo de fuego, el signo de las ideologías, de la cultura y la educación, produce cambios radicales en cuanto a los ideales espirituales y culturales que caracterizan a la humanidad de una época histórica determinada. Luego en Capricornio, signo de tierra, que simboliza las instituciones y organizaciones sociales, va a plantear una transformación a nivel de las estructuras sociales justamente que han quedado cristalizadas, estableciendo nuevos esquemas institucionales y nuevas organizaciones políticas. Ya en la recta final del ciclo, en Acuario, signo del humanismo, de la fraternidad y de la conciencia social, va a dar un gran cambio en lo que tiene que ver con una nueva cosmovisión acerca del ser humano y de los ideales sociales. Y por último, en Piscis, que es el signo que tenemos en el video de hoy, como cierre del ciclo, va a plantear una síntesis, una integración de las etapas anteriores representadas por los demás signos. Piscis es un signo de agua, es lo místico, es la unión con todo, donde no existen las fronteras, y aquí va a plantear una unión que no sea arbitraria, sino sustentada en una visión más objetiva. Ahora, en la medida en que no se ajuste a esa realidad, habrá confusión y sufrimiento. Bien, ahora vamos a ver el paso de Plutón por el signo de Piscis y lo que implicó a nivel histórico. Nos vamos a centrar más que nada en el último tránsito. El anterior había sido en el Renacimiento entre los años 1553 y 1575 y el próximo recién va a ser en el 2043. Nosotros vamos a enfocarnos más que nada en la última vez que estuvo en este signo, que fue entre los años 1798 y 1823. En este caso podemos hablar de Plutón en Piscis como el cierre de un ciclo que empezó con el Renacimiento y finalizó con el periodo napoleónico. Marcó el cierre de un proceso de modo muy crítico y una preparación para el gran avance del individualismo que se iba a desarrollar luego cuando entrara en el signo de Aries. Puso más en evidencia este tránsito, ¿no?, la desunión de la humanidad y que los ideales cristianos y piscianos muy poco se llevaron a cabo. La búsqueda de una fusión con el todo característico del signo de Piscis fue de un modo muy caótico y la expresión de esto por parte de los poderosos fue destruir toda frontera con la expansión del poder sin límite. Decíamos que Plutón en Piscis puede representar la búsqueda de trascendencia o de poder también, justamente Plutón tiene que ver con el poder, basado en una mística que puede darse con fines positivos o negativos también. Esa unión con el todo, donde no existen los límites y se disuelven las fronteras, coincide justamente con la época en que Napoleón se proclama emperador de Francia y empieza a expandir su dominio en toda Europa hasta que es derrotado justamente en la batalla de Waterloo. De alguna manera, al ir incluyendo bajo su dominio los territorios que fue ocupando, fue eliminando las fronteras que dividían a Europa en aquel momento, uniendo y conformando un solo imperio, ¿no?, persiguiendo de algún modo el modelo del antiguo imperio romano. Mencionamos esto como el evento histórico más significativo de esta influencia, porque Europa era el continente donde estaba concentrado el poder y el desarrollo cultural más importante en aquel momento. Y todo lo que sucedía ahí iba a dirigir el curso de la historia, porque era la época de las monarquías e imperios europeos colonizadores que extendieron su dominio y su cultura a otros continentes, como Asia, África y América, y de hecho las campañas napoleónicas debilitaron, por ejemplo, al Imperio Español al invadir España, y eso tuvo una gran repercusión en todas las colonias españolas, en otros continentes, predominantemente en toda América, lo que motivó justamente a todas las revoluciones e independencias en esos países, que fueron mayormente durante el tránsito de Plutón en Piscis. Exacto. Luego se produce en 1815 el pacto de lo que se llamó la Santa Alianza, tras la batalla de Waterloo, que fue un pacto entre Austria, Rusia y Prusia, supuestamente invocando los principios cristianos, que no fue una verdadera alianza, con finalidades no muy claras u ocultas más bien, que se vería demostrado luego con el desarrollo de todos los conflictos que se sucedieron.
Otro hecho importante, luego del descubrimiento de la máquina de vapor, fue su aplicación en las vías férreas, la locomotora en 1814, conjuntamente con el descubrimiento del electromagnetismo y su posterior aplicación a la telegrafía, que produjo la expansión de la revolución industrial más allá de las fronteras, justamente, del viejo continente europeo. Así que bien, hasta acá llegamos con la primera parte del video. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para dejarlos con la invitación a nuestros próximos cursos. Y cuando volvamos, vamos a ver la carta de un personaje importante del Renacimiento que naciera con la posición de Plutón en Piscis. Ya regresamos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es el filósofo y astrólogo León Azulay, los invitamos al nuevo curso de Astrología Mundial. Este curso se va a realizar de forma online. Abrimos desde nuestro centro y escuela este conocimiento a todo nuestro planeta, tanto para principiantes como para estudiantes y practicantes de la astrología. En este curso vamos a aprender las claves en estos momentos tan cruciales para nuestra humanidad, que vistos desde la astrología y desde el conocimiento más profundo y la sabiduría perenne de la humanidad, es un cambio histórico de gran trascendencia como no se ha visto en 26.000 años de historia. Por eso traemos a todo el público amante de la astrología las bases de la astrología mundial, en momentos donde, para comprender la otra astrología, la individual, llamémosla así, que se ha popularizado en el siglo XX, ya quién no busca su horóscopo, quién no se hace una carta natal, hoy con el internet se ha facilitado esto para toda la gente. Para comprender mejor las influencias en la carta natal, es importante, en un mundo que se ha tornado completamente globalizado, comprender las influencias mundiales que están por encima y detrás de todas las otras. Por eso introducimos a nuestro público, también a nuestros estudiantes de los cursos de astrología que ya son parte del alumnado de Aztlán, este conocimiento más profundo de la astrología mundial. Vamos a ver los detalles de lo que vamos a aprender. Bien, el curso se va a dar en 4 módulos en los que vamos a ir comenzando con la historia de la astrología mundial. Hablaremos de las profecías astrológicas y profetas de la antigüedad, también sobre el gran ciclo polar y las 12 eras astrológicas, la era de Acuario en la que nos encontramos, los grandes ciclos históricos de los planetas, de Júpiter a Plutón. Luego en el siguiente módulo veremos las señales de las transformaciones mundiales, estudios prácticos de las grandes conjunciones y stellium, cartas astrales individuales y la astrología mundial, cómo relacionarlas. También el ciclo anual planetario, el año mundial astrológico y la importancia de los solsticios y equinoccios. En el tercer módulo veremos los planetas transmisores y activadores de energía, los cronocratores, el ciclo de Júpiter y Saturno cada 20 años, los eclipses y su importancia, con ejemplos históricos. Y también los tiempos de guerra y de paz, cómo entenderlos desde la astrología mundial. En el cuarto y último módulo hablaremos de cómo determinar las cartas astrales de países y ciudades, también el simbolismo zodiacal y planetario en la astrología mundial y las casas astrológicas en la astrología mundial, dejando al final del curso un espacio y tiempo para las conclusiones finales, preguntas y respuestas. Abajo, como siempre, van a encontrar la información para participar, nuestros teléfonos y métodos de contacto. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Muy bien. Empezamos la segunda parte del video y hoy trajimos para ver la carta de Francis Bacon. Para los que no lo conocían y nunca escucharon acerca de él, contemos brevemente quién fue Francis Bacon. Sí, bien. Francis Bacon fue un filósofo, científico y escritor inglés, uno de los pensadores más importantes e influyentes del Renacimiento en Europa, que fue un gran artífice en el resurgir de la cultura de la humanidad. Nació el 22 de enero de 1561 en Londres, Inglaterra, y falleció allí también el 9 de abril de 1626. Hay que tener en cuenta
que en aquel momento regía el calendario juliano, no el actual, por eso van a ver las posiciones diferentes en la carta. Sus padres tenían un nivel cultural muy elevado, por lo cual fue formado en un ambiente muy culto. La faceta más conocida de su vida es su carrera política, ligada a la corona británica, llegando a ser ministro y asesor de la reina Isabel. Pero su aporte más notable fue en el ámbito de la cultura, dejando obras magníficas. En el campo científico escribió el Novum Organum, el segundo organón de la física, continuando el trabajo de Aristóteles, que había estructurado el primer organón de las ciencias y que más tarde continuó Ouspensky en el siglo XX, uno de los creadores del Cuarto Camino junto con George Ivanovich Gurdjieff, que escribiría el tercer organón titulado Tertium Organum. Bueno, este gran tratado de la física revolucionó el pensamiento científico e influenció a los pensadores y científicos que fueron surgiendo luego en aquella época. Otra de sus obras importantes en el campo de la literatura fue publicada tras su muerte, que se llamó La Nueva Atlántida, semejante a La República de Platón o Utopía de Tomás Moro, donde retrata un mundo futuro en el que los seres humanos coexisten en armonía con sus semejantes y con la naturaleza, y en donde los gobernantes eran los hombres y mujeres de mayor conocimiento y sabiduría. Además, se ve que tenía otros conocimientos esotéricos también porque previó en su época grandes adelantos científicos representados por las máquinas voladoras que él pone en la obra o los submarinos y las telecomunicaciones también. Pero además fue el secreto autor de ese gran tratado de psicología que son las obras de William Shakespeare. Una extensa y extraordinaria obra teatral donde se exponen y reproducen a modo de un nuevo teatrón y odeón griego, con las tragedias y comedias, todos los temas humanos. Una intención clara de querer reeducar a la población de esa época en Inglaterra. Era alquimista y trabajó con los pensadores más importantes de la época en el grupo del gran astrólogo y filósofo John Dee. Ambos influyeron notablemente en la política de Inglaterra y de Europa en ese momento. Bueno, acá tenemos la carta. Él era un sol en Acuario, su naturaleza esencial y toda su energía vital dirigida en pos de un ideal humanista, con una mirada hacia el futuro también, porque Acuario representa el futuro, una mirada científica e innovadora, por eso escribe el Novum Organum. Bueno, también tenía a Mercurio ahí. Mercurio es lo intelectual. Y en Acuario está exaltado, muy buena posición para el planeta Mercurio, que da un pensamiento científico, da una mentalidad ingeniosa. Y además, al estar retrógrado, da una mentalidad muy reflexiva e intuitiva, ¿no? Por eso se adelantó a muchos inventos tecnológicos, como mencionabas antes. También era un ascendente Capricornio, signo regido por Saturno, ¿no? También es un signo intelectual, de la razón práctica, la razón lógica. Muchos filósofos y maestros son del signo de Capricornio. Y bueno, por su método científico fue el pensador precursor de la filosofía empirista, basada en el estudio, partiendo de la lógica para llevar a la idea o a la proposición práctica. Capricornio también es un signo que tiene que ver con la proyección social, el gobierno, la política y las instituciones, y esto indica que en parte su proyección fue, ¿no?, por esta influencia, como uno de los ministros de la reina Isabel en Inglaterra. Bien, Saturno, como regente del ascendente y del Sol, y de Mercurio también, recuerden que Saturno es el planeta regente tanto de Capricornio como de Acuario, lo tenía en el signo de Géminis y en la sexta casa. Géminis es un signo que está relacionado con el conocimiento también, con lo cual se confirma su espíritu estudioso y su mentalidad matemática, y en casa 6, que es el servicio, el trabajo, indica que trabajó toda su vida por el conocimiento y en un servicio desinteresado, porque por ejemplo él no quería que se supiera que las obras de Shakespeare eran suyas, ¿no? Su intención era que se difundiera la cultura, y Saturno ahí daba un aspecto en trígono muy favorable con el Sol, un aspecto muy armónico. Además que también recibía otros aspectos. Después tenía a Urano, al otro regente de Acuario, del Sol y de Mercurio, aquí elevado, con el medio cielo en Escorpio.
Urano también, como octava de Mercurio, es la inteligencia, pero en este caso la inteligencia intuitiva, innovadora. Y en el signo de Escorpio, con un interés por los conocimientos ocultos. Acá estaba en conjunción con el mediocielo, su proyección social, hizo que, bueno, también se proyectara como un pensador esoterista de la época. Y en casa 11, con un ideal humanista. Casa 11 es análoga al signo de Acuario, y acá otra vez este tema marcado en su carta, ¿no? Marte, fíjense también, lo tenía ahí en casa 11, pero en el signo de Sagitario. Era un gran activista de los ideales filosóficos y humanistas. Otro de los datos destacados de su carta es Neptuno, que está en exacta conjunción con el fondo cielo, en el signo de Tauro y en la casa 5. Neptuno en el fondo cielo simboliza la inspiración mística que se concretizó, Tauro signo de tierra, ¿no?, a través de su gran producción artística, literaria y filosófica también, porque Tauro como signo de tierra es un signo muy productivo que está regido por el planeta Venus, que es justamente lo artístico, es la literatura también. Y están en la casa 5, la casa de lo creativo, como una de las casas de la identidad, que son las creaciones del yo. Bien, esto está muy claro y muy marcado en la carta, ¿no? Y por último, como punto central de este video, es la posición de Plutón en su carta, en el signo de Piscis. Plutón es lo trascendente y Piscis lo místico, es lo artístico también. Tiene que ver con este signo. Lo tenía en conjunción con Venus. Acá se vuelve a repetir este tema, lo artístico, la literatura, y Plutón le da un carácter oculto. Por eso, como mencionábamos antes, fue autor secreto de las obras de Shakespeare. También dicen que tenía muchos escritos esotéricos y fue uno de los fundadores de la escuela de los Rosacruces en sus orígenes. Estaba ahí en el límite de la casa 2, con lo cual indica valores trascendentes con Plutón ahí, y la casa 3, que es la mentalidad cotidiana, le daba profundidad en el pensamiento, ¿no? Casa 3 también tiene que ver con el medio ambiente inmediato, con lo cual estaba también matizado por este tema, ¿no? Tenía muchos aspectos tensos en su mayoría, que en una interpretación común daría a entender que le hubiese funcionado de manera crítica, pero en realidad fue todo lo contrario. Quizás en relación con su vida afectiva, aunque no se sabe mucho de su vida privada, Plutón-Venus, se conoce un romance con una noble francesa que no prosperó, pero después, si bien no contrajo matrimonio, no se sabe mucho más. Bueno, acá tenía una semicuadratura con el ascendente y dos cuadraturas, una con Saturno por un lado y con Marte hacia el otro. En su caso, estos aspectos marcaron mucha energía. O sea, las cuadraturas, los planetas tensos marcan mucha energía, no necesariamente haya funcionado en forma negativa, en este caso nada que ver. Da mucha potencia que la canalizó favorablemente a través de su trabajo, con mucha trascendencia para la época del Renacimiento, y con Marte mucho coraje, fuerza espiritual y voluntad, porque era una época muy complicada y revolucionada. Y con Saturno manteniéndose permanentemente en esa lucha intermitente, con mucha objetividad también y mucha lógica, ¿no? Muy bien, bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, por favor no se olviden de darle like al video, de suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora les vamos a dejar la presentación de nuestro anuario astrológico 2023 y nos despedimos. Hasta el próximo video. Anuario Astrológico Aztlán 2023. Todo lo más importante de las influencias planetarias para los 12 signos, con eventos astrológicos históricos. Ingresos planetarios, lunaciones, eclipses y el análisis de los fenómenos astrológicos más importantes para el 2023. Realizado por el Centro Cultural Aztlán de Astrología, Psicología y Filosofía. Disponible en versión impresa y también en PDF.